Hola crocheteros, ¿cómo están? Espero que el 2015 empiece muy bien para todos ustedes. Yo soy Elena y esto es Auyama Crochet, un canal donde aprendemos paso a paso a tejer a crochet. Hoy vamos a empezar el año con este proyecto que, bueno, muchos me lo han pedido por Facebook, es como lo que más me han pedido en la historia de Auyama Crochet, así que por fin está aquí. No está terminado, nos falta la parte de aquí, la que la hace ser un chaleco. Hoy vamos a aprender a hacer la parte del cuello, que es esta parte de aquí. La parte del cuello tiene dos partes características, que son los rollitos, estos rollitos de aquí, y luego la parte de atrás, que no es tan fácil de ver, pero los que se han visto la película saben que es algo así, es como una V y luego el tercer rollito le da la forma circular en la parte de arriba. Este tutorial es bastante largo, entonces he hecho un pequeño menú en la parte de abajo donde vamos a ir capítulo por capítulo para que vayan ustedes, no tengan que verse todo el tutorial cada vez, sino que vayan directo a la parte que quieren aprender. Entonces el primer capítulo va a ser la parte tejida del cuello, que es esto de aquí, en punto alto invertido, es un punto alto entrelazado. Y también en este primer capítulo voy a dar las dimensiones del cuello. Luego, en el segundo capítulo, vamos a aprender a hacer el primer rollito. Después vamos a aprender a hacer el segundo rollito. Y por último, en el cuarto capítulo, aprenderemos a hacer el tercer rollito, que es el que le da la forma circular al cuello. Se los vuelvo a mostrar en la parte de atrás. Recuerden, la próxima semana aprenderemos a hacer la parte de aquí. Y bueno, vamos a empezar, espero que les guste, vamos a ver los materiales. El material que yo voy a usar es lana 100% de 6 milímetros de grosor. Ustedes pueden utilizar cualquier material, recomiendo que sea en colores crudos y más o menos gruesito, de 6 milímetros, 5 milímetros, para que nos dé el estilo rústico que estamos buscando. También necesitamos una cuerda o cordón grueso. Este es un cordón grueso de algodón. Yo recomiendo comprar unos 10 metros para no estar apurados al final. Va a sobrar un poco, pero es mejor que sobre y no que falte. Así que 10 metros. Esto es para darle forma a los rollitos de arriba del cuello. Y también vamos a necesitar unas tijeras y, muy importante, una aguja de lana por donde quepa bien nuestra lana. Y ahora sí, vamos a empezar. Les recuerdo, yo estoy con un ganchillo y lana de 6 milímetros, pero ustedes pueden usar más o menos algo parecido, lo que consigan o lo que les guste. Vamos a empezar con un nudo deslizado, ponemos la parte larga por encima de la parte corta de la lana, introducimos la parte larga por el agujero. Aquí ya se nos forma nuestro nudo deslizado, insertamos el ganchillo y ajustamos el nudo al tamaño del ganchillo. Y ahora vamos a empezar a hacer cadenas hasta alcanzar la longitud deseada para nuestro cuello. Les explico cómo se mide. Pues para saber las cadenas iniciales de la parte del cuello de esta primera parte, vamos a medir de hombro a hombro, totalmente en la esquina del hombro, porque es un cuello caído, entonces tiene que ser bastante abierto. En mi caso mide 40 centímetros, pero cada uno tendrá una medida diferente. Yo soy una talla M, más o menos 38-40, talla M, así que bueno, esta es la medida de hombro a hombro. Esa medida, no importa cuál sea, la vamos a multiplicar por 2. A mí me da 80, tu medida por 2 da el número que sea, y a ese número, que vamos a llamar X, le vamos a sumar 20 centímetros. Entonces, 80, que serían de hombro a hombro por 2, más 20 centímetros sí o sí. En todos los casos le sumas 20 centímetros. ¿Por qué es así? Porque queremos que baje, que haga la V de atrás, y por eso le sumo esos 20 centímetros extra a lo que sería un cuello normal. Muy bien, ya sabemos cómo se mide, así que empezamos a hacer cadenas hasta alcanzar esa longitud. Cuando terminemos nuestras cadenas iniciales,
vamos a hacer 3 cadenas extra y en la cuarta cadena, desde el ganchillo, vamos a hacer un punto alto. Me quedan 3 aritos, atravieso los 2 primeros y después los 2 siguientes y ya tengo mi primer punto alto. En realidad el primer punto alto son esas 3 cadenas, nos van a contar como primer punto alto y este sería el segundo. Y sigo haciendo puntos altos en cada una de las cadenas hasta completar toda la fila. Aquí ya llegué al otro lado, estoy haciendo los últimos puntos altos de esa fila. Este sería el último de todos en la última cadena. Y ya terminaría esa primera fila. Y yo aquí recomiendo volver a medir, que esto vuelva a medir nuestra longitud inicial, porque como les digo, la lana es muy elástica y esto puede haber variado. Entonces este es un buen momento para saber si tenemos que deshacer y alargar un poco o recortar. Vamos solo una fila, así que aprovechemos para corregir la longitud en este momento. Cuando estemos seguros de que tenemos la longitud deseada en esa primera fila, vamos a empezar a hacer la segunda fila trabajando los puntos altos en los agujeros entre puntos para que quede más entrelazado. Se llama punto alto invertido y vamos a ver cómo se hace. Hacemos 3 cadenas al aire para subir, luego giramos el trabajo y empezamos nuestra segunda fila. Buscamos los agujeros entre puntos, este sería el primer agujero entre los puntos altos y ahí directamente en el agujero hago mi primer punto alto de esta fila. Busco el siguiente agujero y ahí trabajo el siguiente punto alto. Y así sigo trabajando puntos altos en cada uno de los agujeros disponibles hasta llegar al otro lado. Así me va quedando mi punto alto invertido, como vemos queda como entrelazado con el de la fila anterior, queda una textura muy bonita. Entonces sigo hasta el otro lado, tengo bastante trabajo, así que nos vemos en un rato. Ya estoy terminando, me quedan los últimos 2 agujeros de esta fila, así me va quedando ese punto alto invertido. Aquí voy a trabajar los 2 últimos puntos altos, uno por aquí, recordemos directamente en el agujero. Y aquí el último, que es entre el último punto alto y esas 3 cadenas que habíamos dicho que también valen como punto alto. Entonces ahí antes de las cadenas hacemos el último punto alto y ya tenemos lista nuestra segunda fila. Para una nueva fila hacemos 3 cadenas, giramos el trabajo, buscamos el primer agujero disponible, sería este, y ahí directamente en el agujero hacemos nuestro punto alto. Y así seguimos trabajando un punto alto en cada hueco disponible y seguimos haciendo filas, seguimos subiendo hasta que esta parte tenga 10 centímetros de altura. Si es para niñas, recomiendo un poco menos, unos 5 centímetros. Cuando ya logremos nuestros 10 centímetros, este sería el último punto alto de mi cuello. Ya esto me mide 10 centímetros. Entonces paramos, aquí voy a cortar la lana, dejo un pequeño extremo que luego voy a camuflar, retiro el ganchillo y ya he terminado la parte tejida de mi cuello. Es bastante larga, no la puedo mostrar toda aquí, pero ya mide 10 centímetros de altura, un poco menos si es para niñas, y 110 centímetros de largo en mi caso. Recordemos, el largo varía en cada persona. Esto es para una talla M, 110 centímetros. Luego completaremos el cuello con los rollitos en la parte de arriba, pero primero vamos a coserlo por detrás para formar la V en la espalda. Entonces lo ponemos así como un triángulo
Y vamos a asegurarnos de que la parte que viene por el hombro derecho, esta de aquí, quede por encima de la parte que viene desde el hombro izquierdo, la parte del hombro derecho por encima. Recordemos, esta V es la parte de la espalda. Vamos entonces a coser esta intersección, este pequeño cuadradito de la intersección. Vamos a traer nuestra aguja de lana, vamos a enhebrar la misma lana con la que venimos trabajando y vamos a empezar a coser. Esto lo ponemos un poquito por encima, que no se note la parte de abajo, porque luego de ahí va a surgir la parte del cuerpo, entonces no se debe notar. Aquí ya tengo mi lana enhebrada y vamos a empezar a coser la intersección. Empezamos en la esquina de la V, en la esquina de abajo, primero en el de abajo, en el del hombro izquierdo y luego en el de arriba, el hombro derecho. Atravesamos con la lana, dejamos un extremo para luego camuflar y ya empezamos a coser normal. Cosemos todo ese borde y vamos formando todo el cuadradito de la intersección. Aquí ya giraría para el otro lado. Y así vamos cosiendo. Aquí ya estoy terminando la parte que viene por este lado. Ya esta sería mi última puntada. Ahí tengo un montón de hilitos que luego voy a camuflar. Y ya tengo cosida la intersección, ya está pegadita, ya está cosido mi cuello. Esta es la forma que va a tener. Ahora ya vamos a camuflar esta lana aprovechando que está ahí enhebrada en la aguja. Pasamos por dentro de las fibras del tejido. Cortamos a ras. Y ya quedaría camuflado ese hilito y hago lo mismo con todos esos cabitos sueltos que tengo por ahí para que mi cuello quede bien bonito. Y ahora vamos a empezar a hacer el primer rollito, que es el rollito delgado. Cortamos un trozo de cuerda que mida desde esta esquina de toda la vuelta por la parte de adelante y llegue por este lado, por el hombro izquierdo, un poquito metido por debajo. Entonces aquí ya tengo mi pedazo de cordón de cuerda que mida lo mismo que la parte de arriba de nuestro cuello, más o menos algo así, no tiene que ser exacto. De hecho yo voy a dejar un extremo para no estar apurado, luego si me sobra pues lo corto al final, no pasa nada, lo vuelvo a cortar. Más o menos que alcancemos a trabajar la parte de arriba del cuello. Entonces vamos a empezar a envolver nuestra cuerda, vamos a hacer un nudo deslizado. Ya tengo mi nudo, ahora introduzco la cuerda por el nudo y también traigo el ganchillo por el lado opuesto a la cuerda, que entre la cuerda por un lado y el ganchillo por el otro. Ajusto un poco el nudo, que quede apretadito, y voy a hacer una cadena. Esa cadena me ayuda a fijar más la lana a mi cordón y ahora voy a empezar a envolverlo, a trabajar por encima de él. Entonces vamos a pasar el ganchillo por debajo del cordón, enganchamos la lana, subimos y nos deben quedar dos aritos montados en el ganchillo. Y aquí engancho y trabajo como si fuera un punto bajo. Esto sería un punto bajo alrededor del cordón. Lo hacemos nuevamente, pasamos por debajo, enganchamos la lana, nos quedan dos aritos y hacemos un punto bajo. Y así sigo trabajando todos los puntos bajos alrededor del cordón, todos los que sean necesarios para cubrirlo. Poco a poco nos vamos a ir acostumbrando, al principio es un poco raro, pero luego ya nos acostumbramos y es súper fácil. Así va quedando y lo envolvemos todo con nuestra lana. Nos van a quedar en la parte de arriba los puntos bajos que luego nos van a ayudar a coser el rollito al cuello.
Entonces, ya tengo forrado todo esto de mi rollito. No voy a llegar hasta el final porque recordemos, yo dejé un extremo más largo, entonces voy a llegar hasta ahí, pero tampoco voy a cortar la lana. Simplemente voy a dejar un aro grande que no se me suelte y no la corto, la dejo ahí por si luego necesito hacer modificaciones. Ahora vamos a empezar a coser este rollito pequeño en la parte del hombro derecho, la parte que viene por encima. Luego no se preocupen por esta partecita sin cubrir, luego la vamos a cubrir para que no se note la cuerda. Entonces la metemos un poquito, que no quede justo en el borde, sino un poquito para adentro. Y vamos a usar esos puntos bajos para coser el rollito al cuello. Sería algo así, le daría toda la vuelta por delante. Y luego por aquí llegaría de esta manera y aquí ya cortaríamos el exceso de cuerda. Vamos a empezar a coser para que lo vean más claro. Introduzco la aguja con lana por la esquina de la parte de arriba de la intersección y luego por el primer punto de mi rollito. Dejamos un extremo ahí de lana para luego camuflar y ya empezamos a coser. Primero cuello y después rollo. Ahí vamos cosiendo utilizando esos puntos bajos. Ahí al principio hay un montón de hilitos, espero que no se confundan. Los pongo un poquito para la izquierda y ahí ya empezamos a coser en forma, primero cuello y después rollo y así vamos por todo el borde del cuello hasta darle toda la vuelta y llegar por el lado del hombro izquierdo. Así es como va quedando, vemos que parece que surgiera del cuello y bueno, aquí yo tengo bastante trabajo por hacer, tengo que dar toda la vuelta y llegar por el otro lado. Y les voy a mostrar un error común que puede suceder y es que vayamos encogiendo el cuello por coser demasiado rápido la parte del rollo. Aquí si ven me estoy formando como unas arrugas, entonces tengo que deshacer y volver a empezar. Esto es por coser muy deprisa, por no coser a la par la parte del rollo con el cuello. Aquí ya di toda la vuelta, corregí mi error y di toda la vuelta y veo que me quedó sobrando bastante cuerda, la verdad, pero no importa porque nunca corté la lana, así que solo tengo que deshacer, tiro del hilo y ahí voy deshaciendo hasta llegar donde necesito. Un poquito más. Y más o menos ahí veo que ya quedaría escondido por debajo, así que aquí ya puedo cortar esa cuerda. Yo para cortar la cuerda pongo una cinta alrededor de ella y ahí corto por la mitad de la cinta. Ya está, retiro el exceso de cuerda y ahora corto esta lanita que me quedó por aquí. Y tiro de ella de esta forma para que me quede fijo ahí el punto bajo. Ya está, ahora voy a terminar de coser ese pedacito para que ya me quede por debajo de la parte del hombro derecho. Primero cuello y después rollo como veníamos haciendo. Esta solo fue una pausa para arreglar la longitud de la cuerda. Aquí ya terminé de coser mi rollo. Cuando termine puedo hacer una pequeña puntadita con el otro lado para que me quede más fija esta parte de los rollos. Aquí ya puedo hacer un remate y camuflar el hilo aprovechando que lo tengo enhebrado. Lo camuflo de una vez.
Ya está, ahora cortamos a ras y ya tengo camuflado, ya está cosido mi primer rollito. Ahora vamos por el segundo rollito. El segundo rollo es más gordito que este y por eso vamos a necesitar 3 cuerdas. Entonces cortamos 3 cuerdas de la misma longitud que nos den toda la vuelta a la parte de arriba de nuestro cuello. Aquí tengo las 3 cuerdas y hacemos un nudo deslizado. Ya sabemos cómo hacerlo. Lo dejamos bastante grande porque por ahí tienen que entrar nuestras 3 cuerdas. También podemos unirlas ahí en el extremo con cintas y nos queda más fácil. Pero bueno, yo lo voy a hacer de esta manera. Ajustamos. Inserto también el ganchillo en la dirección opuesta a las cuerdas. Y justo como hicimos antes, vamos a empezar con una cadena y vamos a hacer puntos bajos alrededor de las cuerdas. Entonces pasamos por debajo, enganchamos la lana, nos quedan 2 aritos montados en el ganchillo, los atravesamos y ahí está nuestro punto bajo alrededor de las 3 cuerdas. Puede parecer un poco más complicado porque es más gordito, pero realmente esto es cuestión de acostumbrarse. Recuerden arrastrar los hilitos hacia la parte de la derecha para que nos vaya tapando todos esos huecos blancos. La idea pues es que no se vea nada de cuerda. Y así sigo hasta forrarlo todo, bueno, casi todo, porque yo dejo un extremo al final. Y como hice antes, no voy a cortar ni nada, simplemente voy a dejar ese arito más grande para que no se me deshaga y lo voy a dejar ahí por si necesito hacer modificaciones al final. Ahora vamos a empezar a coserlo al cuello. Entonces lo ponemos encima del primer rollo y voy a coser esta parte de los rollos. Ya como no tengo punto, atravieso las hebras de arriba. Las hebras las atravieso ahí por la parte de arriba, más o menos por donde pueda. Ellas se van a ir acomodando. Dejo un extremo para luego camuflar y atravieso el primer punto del segundo rollito. Ahí ya empiezo a coser. Entonces, primero el primer rollo y después el segundo rollo. Y como hice con el primero, voy dando toda la vuelta. Este es un poco más fácil, aunque no lo parezca, porque no tenemos que estar tan pendientes de hacerlo a la par. Los 2 rollos son rígidos, así que no se van a arrugar. Muy bien, aquí ya casi llego al final. Vemos que me sobra, este es el inicio, di toda la vuelta y este sería el final. Vemos que me sobró un poquitito. Aquí voy a terminar de coser esos puntos porque realmente son muy poquitos, son como 2 o 3, así que voy a terminar de coserlos y luego voy a deshacer el pedazo de cuerda que no necesito. Ahí ya terminé de coser y ahora tirando del hilo, recordemos que no lo habíamos cortado ni nada, pues podemos modificar, alargar o recortar. Yo en este caso estoy recortando. Hasta ahí, muy bien. Y ahora ya puedo cortar los hilitos, camuflarlos y también cortar las cuerdas a ras. Aquí ya terminé ese segundo rollo, igual que el primero, un poquito más gordo. Este sería el exceso de cuerda que retiré y ya me queda ahí. Vamos a hacer ahora el tercer rollo que tiene la característica de no bajar en nube, sino que nos forma un cuello redondo. Viene por aquí y sigue subiendo, no baja como los otros rollos, sino que forma un cuello redondo en la parte de arriba. Vamos a ver cómo se hace. Necesitamos 3 cuerdas, igual que para el segundo, porque también es un rollo gordito. Aquí ya lo he forrado todo, ya sabemos cómo se forra. Dejo un extremo como siempre y no corto la lana por si luego tengo que modificar. Es mejor dejar sin cortar por si luego tenemos que alargar el trabajo o recortarlo, como ha sido mi caso. Vale,
Vamos entonces a empezar a coserlo. Vamos a marcar en nuestro cuello con ayuda de unos marcadores o de un hilito de otro color la parte en la que formaría el cuello redondo, en la que dejaría de bajar para empezar a formar un cuello redondo. Entonces en la parte de atrás, más o menos por aquí, ya se separaría del segundo rollito. Atravesaría ahí la espalda hasta este otro punto. Aquí pongo mi segundo marcador y ya con ayuda de esos marcadores pues sé dónde dejo de coser para empezar a formar el cuello redondo. Esto suena un poco a chino, pero tranquilos que lo vamos a ver paso a paso para que vean cómo se hace. Es muy fácil. Entonces vamos a traer nuestro tercer rollo que ya teníamos forradito y lo vamos a ubicar en el primer marcador. Entonces nuestro rollo iría desde el primer marcador, daría toda la vuelta por aquí y luego aquí se volvería a coser, aquí se coserían los dos extremos en el primer marcador. Por eso empezamos a coser un poquito hacia la derecha para que nos quede espacio para coser el extremo final. Y empezamos a coser, como ya sabemos, primero el rollo de abajo y luego el rollo de arriba. Ahí dejamos un extremo que luego vamos a camuflar y seguimos cosiendo. Doy toda la vuelta hasta llegar al segundo marcador. Cuando llegue al segundo marcador, ya di toda la vuelta. Este es el segundo marcador. Ahí voy a dejar de coser. Si pueden ver, aquí está cosido hasta el segundo marcador y luego ya separo. Entonces voy a camuflar este hilito porque ya no lo voy a utilizar más, ya no voy a coser más a partir de ahí. Cortamos a ras, ya está camuflado. Aquí ya se separa mi rollo para formar el cuello redondo. Llega hasta el otro lado, más o menos tiene que quedar formando un cuellito redondo. Yo me pasé como siempre, hice bastante más, así que simplemente voy a deshacer todo esto. Hasta donde yo crea necesario que quede bonito, que se junten la parte inicial y la final. Más o menos ahí yo creo que queda bien. Aquí voy a cortar estas 3 cuerdas. Ya las corté, estos son los 2 extremos. Y ahora con un nuevo trozo de cinta, esto también lo podemos coser, pero yo lo voy a hacer con cinta que es más fácil. Con un trozo de cinta vamos a unir los 2 extremos, procurando pasar por las 3 cuerdas de cada lado. Ahí ya me quedó unido, ya me quedaron unidos los 2 extremos. Ya puedo arrastrar un poquito esos hilos que me vayan tapando, y si no me tapan todo no importa, después vamos a hacer un pequeño truco para que no se note nada en esa zona. Y ahí, después del primer marcador, voy a terminar de coser esa unión. Tapo todo, que no se vea casi, y como si no hubiéramos parado de coser, primero el rollo de abajo y después el rollo de arriba. Dejamos ese extremito para camuflar y termino de coser esos últimos puntos del tercer rollo. Aquí ya está, ya terminé de coser los puntos de abajo
Y ahora, para que no se note, voy a pasar la aguja por detrás para simular un poco el trabajo de los puntos bajos. Simplemente enrollamos ahí con ayuda de la aguja la lana sobre las cuerdas, sobre la intersección, para que no se note nada. Ahí ya quedó perfectamente camuflado, no se nota la intersección, no se nota la unión. Y listo, ya tenemos el tercer rollo formando nuestro cuello redondo. Estamos a punto de terminar la primera parte. Nos falta solo camuflar este primer borde de los rollos, que es un poquito feo. Entonces simplemente pasamos la lana por debajo, atravesamos las primeras hebras del rollo y la volvemos a atravesar para abajo. No tiene que ser nada perfecto, de hecho lo bueno de este cuello es que estas imperfecciones son un poco la decoración también. Ahí ya lo considero como camuflado y sigo con el rollito gordo. Atravesamos la primera hebra. Ahí está la primera hebra, es la que nos ayuda a camuflar y luego voy para abajo. Y así me queda camuflado, vemos que ya no se nota nada, que parece que el rollo surgiera del cuello. Tapamos bien, que no se note nada y listo. Podemos también hacer lo mismo con la parte de atrás, pero yo creo que dándole solo una puntada ahí para que ya quede pegado es suficiente. Y así nos queda la primera parte de nuestro chaleco cuello de Katniss Everdeen. Así se vería de momento la parte de adelante y así la parte de atrás. Recordemos, nos falta toda la parte del cuerpo, que es la que ya le da la forma al chaleco. Bueno, crocheteros, espero que les haya gustado este tutorial. Recuerden, nos vemos la próxima semana en la segunda parte de este tutorial. Este enlace se va a habilitar la próxima semana, así que estén muy pendientes. Y no más, un abrazo, buen crochet y buen comienzo de año.